Fernández Buey llegó a la Universidad Pompeu Fabra y empezó haciendo asignaturas de Historia de la Ciencia y Filosofía de la Ciencia. Y muchas conversaciones, a veces después de acabar un libro, cuando decía, bueno, sobre Gramsci ya lo he escrito todo, dejo aquí, ahora... Planteaba que al final de su vida, de lo que quería trabajar sobre todo era de Historia de la Ciencia y Filosofía de la Ciencia. El final llegó antes de lo previsto y seguramente las miserias de nuestro mundo también le imposibilitaron en parte poderse dedicar todo lo que hubiera querido a estas cuestiones, ¿no? Recuerdo perfectamente una de sus obras para mí más queridas, la que lleva por título, y luego a continuación hablaré, Por una Universidad Democrática, un libro que recoge muchas de los textos que a lo largo de su trayectoria fue escribiendo en relación con la universidad. Lo escribió en un momento muy concreto en el que estaba trabajando en otro libro que no ha visto la luz todavía, porque me parece inédito, no está, hemos acabado en su totalidad, sobre la tercera cultura. Y fue precisamente la situación en la universidad la que los debates que teníamos sobre las movilizaciones estudiantiles en aquel momento relacionadas con el espacio europeo de educación superior, Bolonia, la represión con los estudiantes, la que llegó a decir, no, optamos por la vía de ahora mismo de este libro y luego ya volveremos sobre... pero la ciencia con conciencia fue algo esencial en su pensamiento. La ética y la política para él nunca estarán desconectadas de la ciencia, como la ecología no podía estarlo de los intentos de hacer una sociedad más justa. Como una facultad de humanidades, debía incorporar decididamente la cultura científica, la historia y la filosofía de la ciencia. No tenemos publicado todo lo que nos ofreció en este como en otros campos, pero tenemos algunas aportaciones esenciales. Podemos leerle en La ilusión del método, ideas para un racionalismo bien temperado, publicado en Crítica en 1991, o sobre esta idea de ciencia con conciencia en Albert Einstein, Ciencia y Conciencia, publicado por el IFOTOP en 2005. Dos ideas sobre las que él insistió mucho, o sobre las que él pensó mucho en estos ámbitos, le llevaban a decir: sin cultura científica no hay posibilidad de intervención razonable en el debate público actual sobre la mayoría de las cuestiones que de verdad importan a la comunidad de la que formamos parte. Una de las asignaturas que él dio durante todos sus años en la Universidad Pompeu Fabra estaba dedicada a las controversias actuales en el mundo de hoy, pensado para que estudiantes de tercero y cuarto, que no necesariamente están haciendo filosofía, porque allí no hay un itinerario claro de filosofía, desde la ética y la política se enfrentaran a retos como el de la globalización, a la democracia, los medios de comunicación, la bioética, y sobre cualquiera de estos ámbitos no se podía hablar solo desde una supuesta teoría o una filosofía que se eleva sin más. Era necesario, es imprescindible, el conocimiento científico que te da los instrumentos necesarios para poder hablar con propiedad de los efectos, por ejemplo, de la globalización o los efectos del cambio climático. Los conocimientos que podemos recibir desde la economía, que podemos recibir desde las ciencias sociales en su conjunto, desde la sociología, desde la biología. Y para él la necesidad de una llamada tercera cultura, algo sobre todo lo que varios autoras y autores han trabajado, era imprescindible. Una cultura que uniera la cultura tradicionalmente de letras con la cultura científica. Y esa cultura científica y de letras debía ser una ciencia con conciencia. Porque tampoco servía de nada, o tampoco servía de mucho, tener un gran conocimiento científico y no saber cómo utilizarlo, o no preguntarnos cómo lo estábamos utilizando. Por tanto,
la idea esencial de unir ciencia con conciencia. Y ya para acabar los dos últimos apartados que había preparado, uno enlaza con la cuestión de la universidad y encontrándonos en la universidad y la situación en la que estamos me parece especialmente relevante. Si recorremos la trayectoria de Paco y nos fijamos en este curriculum vitae que él mismo propuso, veremos que la universidad tiene un papel central. Tiene un papel central desde que él se incorpora, desde que él va a Barcelona para estudiar filosofía y para entrar en contacto con personas como Sacristán, en la que él es un activista que en una sociedad franquista con otros compañeros y compañeras se preocupa por la universidad y por la sociedad y crea el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, hasta el final de sus días, en los que unas cuantas tardes de este verano hablábamos de las informaciones que aparecían tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado, pero en Cataluña vamos un poco avanzados en esto, sobre las propuestas para la reforma de la gobernanza de las universidades, ¿no? La supresión del claustro, el hecho de que el rector o rectora no sea escogido por la comunidad, que este nuevo rector o rectora pueda elegir directamente a directores de departamento, decanos, ¿no? Todas estas dinámicas, ¿no? Como de algún modo eran un ataque que ponía en cuestión el modelo de universidad democrática que desde los años del franquismo determinados sectores, colectivos, personas fueron intentando que se transformara, que se fuera democratizando. Francisco Fernández Güell tenía muy presente lo que costó iniciar un proceso de democratización de la Universidad Española. Él es uno de sus protagonistas. Impulsó todavía en los años del franquismo la creación de un sindicato democrático de estudiantes que venía a acabar con el franquismo y a poner en cuestión el modelo universitario y también el de sociedad. Más tarde las iniciativas se fueron siguiendo para que las juntas de facultad, los consejos de departamento, claustros y rectorados se pudieran elegir por sufragio y no fueran resultado de la imposición. Pero democracia no quería decir solo instituciones, procesos, reglamentos. Democracia universitaria, para Fernández Güell y para buena parte de la gente que se movió en aquel momento, también quería decir acceso para todas las personas, libertad de expresión, autonomía y autogestión, atención a los retos existentes. En el libro Por una universidad democrática, lo que encontramos somos un conjunto de textos que pueden ser leídos como una contribución para conocer la historia de los intentos democratizadores de la universidad, con todo lo que esto puede significar de la universidad y la sociedad de la que surge, y para analizar la evolución vivida en nuestro país hasta llegar a la situación actual. En el texto que preparó para la presentación del libro en el CSSB en Barcelona, escribió: he juntado aquí recuerdos de acontecimientos, movilizaciones y luchas vividas durante 40 y tantos años en la universidad, con el análisis y la evaluación crítica de algunos de esos acontecimientos, hechos a partir de lecturas de muchos libros que proponían su interpretación. Este es un libro escrito desde dentro de los movimientos críticos y alternativos que durante esos años ha habido en la universidad, y está escrito con la intención de ser útil a los estudiantes y profesores activos y comprometidos que ahora siguen levantando su voz frente a las políticas universitarias en curso. De hecho, no habría publicado este libro si no fuera porque la universidad vuelve a moverse por abajo, si no fuera porque vuelve a haber un movimiento universitario activo y crítico con propuestas alternativas al llamado proceso de Bolonia. No es mi intención imponer a otros mi propia memoria de los acontecimientos ocurridos en la universidad desde 1966 a 2009. Ni lo es, entre otras cosas, porque son demasiados años, los míos y los años de los que trata el libro, y porque desconfío mucho de las memorias, empezando por la mía. Ese no es un texto de memorias, podría ser un texto de memorias, pero Fernández Güell diría que en muy pocos contados textos hace algo parecido a unas memorias.
no era partidario de ese género. En todo caso, él le gustaba decir que, como en la canción del Corte Arnaldo, yo cuento a los que conmigo van, pero no tengo por qué contar nada de lo que nosotros hemos hecho, porque a lo mejor tampoco es especialmente relevante. Lo que sí hacía es aprovechar su situación privilegiada, yo creo que su cabeza privilegiada, para pensar en diálogo con muchos otros sobre lo que ocurría y no intentar imponer nada a nadie. Y eso me lleva a plantear desde este espacio de la universidad en el que estamos y en el que nos encontramos ahora de la exposición, su insistencia en el que todos pensáramos con nuestra propia cabeza. Sus textos no son textos dogmáticos y especialmente en este caso lo que hay es una presentación, una propuesta, una reflexión, unas hipótesis, una argumentación, pero nunca una imposición. Él decía, por una universidad democrática no es un libro que sea escrito seguido como se escriben los libros, ni es tampoco un libro escrito con la distancia que se supone en el historiador. Es una recopilación de artículos redactados en diferentes momentos y seguramente se nota que en algunas cosas he ido cambiando de opinión. Para decirlo en pocas palabras, y como si no lo hubiera hecho yo, creo que es un libro discutidor y polémico desde el primer artículo hasta el último, pero que aspira a ser ecuánime incluso en la discusión y en la polémica con las lecturas y las intervenciones de otros, que no me gustaron o que no me gustan ahora. Para Fernández Buey, la democracia solo puede existir como un proceso en crecimiento. Este es un aspecto sobre el que también podríamos entrar, si nos pudiera. La democracia es proceso. Si no crece y profundiza en el tejido social, la democracia acaba por debilitarse, marchitarse, se convierte en oligarquía y empieza a peligrar. Precisamente por ese pensamiento no dejó de reflexionar y actuar para intentar que la democracia en la universidad y en la sociedad se desarrollara, se profundizara, se hiciera de mayor calidad. Sin adoctrinar a nadie, intentando facilitar los instrumentos para que cada persona pudiera pensar con su propia cabeza, intentando ser consciente de los bozales que hay que poner a los poderes existentes para que no se impongan a la libertad de personas y comunidades. A Fernández Buey la situación actual en la universidad y la sociedad le preocupaba seguramente tanto o más como en otros momentos de su vida. Las noticias que llegaban sobre la universidad, que ya ha llegado o que está por venir, le animaron a insistir en la necesidad de una universidad democrática con espacios para el gobierno constituidos desde la participación del conjunto de la comunidad, siempre por mecanismos democráticos. Y decía, para que se pueda hablar con propiedad de la universidad democrática hay que seguir fomentando y potenciando la participación de todos los colectivos que componen la comunidad universitaria, no limitarla. Hay que garantizar que los acuerdos aprobados por mayoría en los claustros se respetan. Hay que garantizar la meritocracia en el acceso de los estudiantes y en la selección del profesorado. Hay que escuchar y dar cauce a las opiniones disidentes de estudiantes, profesores y personal de la administración, aunque estas opiniones sean minoritarias o precisamente por ello. Hay que potenciar la igualdad de género y en consecuencia tomar medidas para que la igualdad sea una realidad. Hay que distinguir bien entre gestión y gobierno de la universidad y acabar con las tendencias al ordeno y mando en la gobernación. Y hay que mejorar las relaciones entre profesores y estudiantes dentro y fuera de las aulas, tratando a estos como personas adultas que como tales tienen mucho que decir sobre la mayoría de las medidas que configuran las políticas universitarias.